es martes y como todos los martes y jueves en Noticias Telemedellín tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Hoy específicamente haremos énfasis en lo que tiene que ver con restitución de tierras, compensaciones en especie y reubicación precisamente dentro del marco de la ley. Para hablar de este tema nos acompañan esta tarde Luis Fernando Madrigal. Luis Fernando es coordinador del Fondo de Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia. Y está con nosotros de nuevo Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, una de las instituciones que más ha trabajado este tema en el país. Recuerden que ustedes pueden llamarnos, hacer sus preguntas, contarnos sus casos. La línea telefónica que tenemos habilitada de manera gratuita a nivel nacional es 018.000 4140 99, le repito 018.000 4140 99, y a nivel local en Medellín nuestra línea abierta es 441-2100. Estamos esperando desde ya sus llamadas, sus consultas, sus aportes en esta sección, que es una sección de servicio en Noticias Telemedellín. Para comenzar, Gerardo, ya que estás con nosotros hoy en la sección, la semana pasada no pudiste hacerlo porque estabas en el Congreso, precisamente en el Congreso de la República, presentando un informe desde la Fundación Forjando Futuros de cómo se ha dado durante estos años, o más bien durante este año que ha entrado en vigencia la ley, la restitución de tierras en todo el país. ¿Cuál era el balance que se estaba presentando y cuál fue la percepción a nivel nacional? Gracias. Hicimos un análisis de las 150 primeras sentencias que han fallado los jueces en restitución de tierras. Nos gusta saber que el 97% de esas reclamaciones han sido falladas en favor de las víctimas, de esas 150 primeras sentencias, que allí se han devuelto cerca de 12.000 hectáreas. Y hechos importantes como que en esos casos, en esos 150 casos, se opusieron a la restitución de tierra, 144 personas se opusieron a que a las víctimas les restituyeran la tierra, pero no pudieron demostrar la buena fe, solamente 4 pudieron demostrar que habían tenido buena fe. Eso le da la razón a la Iglesia Católica cuando afirma que en tiempo de guerra no se compran tierras. El que compra tierras en tiempo de guerra lo hace sabiendo que se aprovecha de un precio bajo, del temor, del miedo y del desplazamiento. Pues bien, más adelante hablamos de eso, precisamente de qué pasa con la restitución cuando hay esos procesos supuestamente de buena fe, exenta de culpa. Más adelante le explicamos esto a los televidentes. Me parecería pertinente empezar, Luis Fernando, pues aclarándole a los televidentes, a las víctimas, a las personas que siempre están pendientes de esta sección, cuáles son esos procesos de reparación, esas acciones de reparación a los despojados en el marco de la ley de víctimas, que se entiende por compensación o por reubicación. Claro, María Adelaida. La ley de víctimas en el acápite de restitución de tierras, el objetivo principal es restituir tanto jurídica como materialmente las tierras a las personas que han sido víctimas del despojo de tierras. Pero si ese fin esencial, que es la restitución jurídica y material, no se pudiera cumplir, subsidiariamente a las víctimas entonces, si no se les puede restituir la tierra solicitada de conformidad con unas causales que están expresas en la ley 1448, entonces se le ordena una compensación. Y esa compensación se asemeja entonces a lo que sería un proceso de reubicación si la familia decide asentarse en el predio que se le compensa. Vamos a recibir la primera llamada de esta tarde. Está con nosotros Mariluz. Mariluz, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Cuéntenos. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su pregunta para nuestros invitados? Sí, muy buenas tardes. Les llamo del municipio de La Ceja. Mira, mi preguntita es la siguiente. El 2 de diciembre pasado yo fui a la oficina de restitución de tierras y di la declaración de la finquita que nos habían quitado en el municipio de San Carlos, en la vereda Palmichal. Bueno, después de ese tiempo, ya hace más o menos 4 o 5 meses fueron a medir la finquita. Entonces yo lo que quiero saber es, después de ese proceso, pues a mí no me han vuelto a llamar, ni sé, no sé nada. Entonces, después de eso, uno tiene que esperar, o qué tiempo hay como para que le den a uno como una respuesta o algo así. Nos dicen por el interno, nuestros compañeros que están detrás de cámaras, que están consultando en este momento en el sistema, pero no sé si Gerardo alcanzó a oír bien esa primera parte de la llamada. El 2 de diciembre ella presentó la solicitud, los requerimientos, es sobre una finca que ella dice en la vereda Palmichal,
Mariluz nos expone este caso, que desde el 2 de diciembre pasado no ha tenido respuesta, no la han llamado. ¿Qué puede haber pasado? ¿Cuánto se demora este proceso para darle tranquilidad también a ella y a muchos otros televidentes? Ha habido un trámite que se ha convertido en un obstáculo, para decirlo de alguna manera, que es la microfocalización. En las zonas de mucho despojo y de condiciones de poca seguridad, la fuerza pública debe dar un concepto favorable para hacer la restitución. Si ya microfocalizaron y la fuerza pública, la policía, autorizó que en esa zona se puede hacer la restitución, pues deben estar en el estudio. Yo creo que Fernando, el director del fondo aquí de la Oficina de Restitución, nos pudiera explicar, y si los compañeros atrás de cámara nos dan mayor información, si está inscrita, pero ella afirma que ya fueron a medir el predio. Si fueron a medir el predio y si fue la unidad de restitución de tierras a medir el terreno, la finca o la parcela, pues ya va en un procedimiento avanzado, pudiéramos decirlo. Hay que hacer 3 cosas: identificar plenamente quiénes son las víctimas. 2, determinar el terreno con el levantamiento topográfico que se hace. ¿Y qué fue lo que allí pasó? ¿Cuáles fueron los hechos de violencia que hicieron que la gente abandonara o tuviera que irse del terreno? ¿O cuáles fueron los hechos de amenaza que lo obligaron a vender o a dejar tirada su tierra, su finca? Para iniciar el proceso, la unidad, entonces, con esos 3 elementos, le presenta a un juez de tierras la demanda. Las demandas, en el promedio que nosotros tenemos estudiado, todas las sentencias que van, se demoran 5 meses aproximadamente. Nos dicen que está precisamente en esa etapa de resolución de inicio el caso de Mariluz. ¿Qué significa resolución de inicio, Mariluz? Tu proceso o la solicitud suya se encuentra dentro de la zona que está microfocalizada por parte de la unidad de restitución de tierras en el municipio de San Francisco. La invitación es a que pase por la unidad de restitución de tierras. Los funcionarios de la unidad estamos prestos para atenderte y te colocaremos al tanto de cuál es el estado de su trámite. Pero le informamos que si ya tiene resolución de inicio, significa que ya su proceso administrativo de solicitud de restitución de tierras ha iniciado. Y si desea conocer el estado al día de hoy, puede pasar por la unidad, que con mucho gusto la colocamos al tanto de su proceso. Volvamos entonces a la pregunta que hacíamos inicialmente: ¿qué se entiende por compensación y por reubicación? ¿Y quiénes son los beneficiarios de estos 2 conceptos? Pueden ser compensadas las víctimas, en primer lugar, cuando el predio está en zona de riesgo, pues allí no se podrá hacer la restitución. Cuando corre riesgo la víctima en su seguridad, en su integridad, porque hay condiciones de seguridad que no permiten que se le restituya, pues entonces allí habrá compensación. Cuando las condiciones ambientales tampoco lo permite, ¿cierto? Allí debe haber compensación, pero eso no queda libre albedrío únicamente de la víctima, lo puede solicitar siempre, pero es el juez el que decide. Primero, si le restituye, le entrega materialmente, le devuelve el bien del cual fue despojado. En segundo lugar, una compensación por equivalente, que le llaman. Si no es posible el mismo terreno, entonces en otro sitio, otro departamento, otro municipio, un terreno con iguales características ambientales, de posibilidades de comercialización, dimensiones dependiendo de la UAF, dependiendo de las características de la tierra para la productividad, puede cambiar la extensión del terreno, pero que tiene que tener unas características similares. Y si no es posible lo segundo tampoco, entonces puede ser compensado en dinero la víctima. Las víctimas son objeto de esa compensación. O los opositores a la restitución. Si yo me opongo a que una víctima le devuelvan ese terreno y digo, ¿por qué? Porque yo actúo de buena fe, porque después de 5 transacciones fue el 5.º comprador y no me di cuenta de lo que allá había pasado y actúe de buena fe, pues el Estado me debe compensar, siempre y cuando haya actuado de buena fe, exenta de culpa. En el mismo sentido que hablaba el doctor Gerardo, las compensaciones o las causales de compensación están establecidas en el artículo 97 de la ley 1448 y son 4 muy puntuales. Y es, si su predio le fue restituido a una víctima también porque sobre el predio hubo despojos sucesivos, frente a ti, el solicitante, habrá compensación. Que el predio haya sido destruido total o parcialmente, que el predio se encuentre en una zona de alto riesgo no mitigable. Y por último, que la restitución... Luis, ¿alto riesgo en qué sentido? Sí. ¿Medioambientalmente, digamos así, sí. o de riesgo de violencia y de...? No, porque no podemos equiparar el riesgo de violencia, porque si hubiera riesgo de violencia no hubiera microfocalización. Son riesgos de la naturaleza. Son riesgos de naturaleza. Riesgos naturales. Son riesgos naturales, desastres naturales, inundación, deslizamientos, entre otros. Entonces, vamos en esas 3. Y una cuarta sería, la cuarta causal es que la restitución jurídica y material de ese predio
sumado con el retorno del solicitante y su grupo familiar genere un riesgo para la vida y la integridad personal, entonces se ordena la compensación. Y por último sería la compensación para los terceros de buena fe, pero que prueben esa buena fe exenta de culpa o una buena fe cualificada, como lo explicaba anteriormente Gerardo. Vamos a recibir a Beatriz y volvemos entonces a ese tema de la buena fe porque me parece importante, pues sí, aclararlo, devolvernos un poquito. Beatriz, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, cuéntenos de dónde nos llama, cuál es su caso. Muchas gracias. Mira, las tierras de la familia Restrepo están en Vegachí, son 1000 hectáreas, luego quedaron 800. El señor Restrepo fue ganadero toda la vida, hasta que entró allá la violencia. Don Bernardo Restrepo Arango era el dueño absoluto de eso, que fue la herencia del abuelo, del papá de él. Entonces, allá hubo como violencia, hubo guerrilla y luego paracos. Entonces, ellos no pudieron volver a entrar y son 800 hectáreas que algunos trabajadores han vendido sin permiso de los dueños. Entonces, realmente nos da miedo ir a reclamar porque de pronto nos pueden matar por lo que hay gente allá pues rara. Entonces quisiéramos saber de qué manera nos podrían resolver lo de las tierras o cómo, qué compensaría eso, porque es que somos dueños desde 1945. La alcaldesa Maruja Martínez la cuidó un tiempo, otro tiempo la cuidó Iván Restrepo y ellos son testigos de que son herencias legítimas. Entonces los campesinos han vendido a cualquier costo, sin permiso de los dueños, y nosotros queremos restitución de tierras o el dinero en sí, porque vivir allá es imposible, y él fue ganadero del fondo pues de aquí de Antioquia toda una vida, hasta que él murió en 1976, quedando como heredero los hijos y la mamá. Beatriz, gracias por su llamada. Este caso puntualmente, nos dicen que no está todavía en el registro, el caso de Beatriz, porque no hay claridad sobre la cédula de la persona que hizo la reclamación. Pues lo primero es decirle a la señora Beatriz que debe acercarse a las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras. En Medellín quedan en el punto de la Oriental, ahí frente al Éxito en la Oriental. Debe ir al piso 7º de ese edificio, el punto de la Oriental, y allá pues los funcionarios de gobierno lo atienden para tomar el caso. Importante decirle también que son para hechos posteriores a 1991, que el despojo, el abandono se haya producido después de 1991. La señora Beatriz nos habla de la muerte del propietario inicial, del señor Restrepo, propietario inicial de años atrás. Tendríamos que mirar si la documentación de esa finca aún está a nombre de la familia Restrepo o de quienes alegan ser los sucesores y son los sucesores tal como ella lo expresa. Creo que es importante tener eso con absoluta claridad para que asistan a la unidad de restitución y hagan la declaración. Hay que hacer la declaración, hay que ir a llenar el formato. Si tiene documentación, mucho mejor que la lleve de una vez. Esa es una obligación del Estado, ayudar a conseguir la documentación, el área del terreno, la escritura, el certificado de libertad y tradición, pero si usted la tiene, copias, lleva copias simplemente a esa oficina para que inicie el trámite. Estos trámites, después de la microfocalización, están demorando aproximadamente 11, 10 meses. Luis Fernando, entonces volvamos al tema de la buena fe exenta de culpa. Puede ser un poco ilustrativo, digámoslo así, el caso que nos exponía Beatriz, porque nos cuenta que muchos de los campesinos han ido vendiendo partes de esas 800 hectáreas a gente que no sabemos si lo ha comprado de buena fe o no. ¿Cómo se prueba esto? ¿Cuál es el paso a seguir, digámoslo así? ¿Puedo ser yo una víctima que haya comprado un terreno de buena fe y en ese caso la ley me restituye ese predio que yo compré? En el ejemplo que tú nos pones, el comprador, ese adquirente de ese predio tiene que desempeñar o desarrollar unas acciones en pro de averiguar si sobre el predio que compra o sobre la jurisdicción hubo contextos de violencia,
si hubo despojo de tierras, por qué las tierras se encuentran abandonadas, si sobre el municipio, la vereda o el corregimiento hubo declaratorias de protección de predios a causa de un desplazamiento forzado, una inminencia de desplazamiento forzado. Esa buena fe no es simplemente creer que actúo de buena fe, es desplegar unas acciones, es obligatorio. Para probar la buena fe exenta de culpa, debo probar que realicé un sinnúmero de acciones en aras de corroborar que estoy actuando de buena fe, en aras de corroborar que lo que estoy comprando no está inmerso en contextos de violencia, en aras de probar que ese predio efectivamente se encuentra sano y salvo del conflicto armado. No basta con decir, es que yo soy muy buen negociante y compré por menos de la mitad del precio. Pues algo pasaba allí cuando la gente salía a la carrera y vendía a precios tan baratos. Entonces, esos son los temas de la buena fe. Tener la certeza de haber actuado con rectitud, con honestidad, con precios justos. Eso es parte de la buena fe. Para finalizar entonces, todos estos dineros salen del fondo para la restitución de tierras. Un breve mensaje de cómo funciona ese fondo y nuevamente a la gente que llega tarde en este punto de la sección, ¿a dónde debe recurrir en primera instancia? Claro, las personas que no han hecho la solicitud de restitución de tierras, recordarles que deben pasar por las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras en las diferentes ciudades. En Medellín estamos en el punto de la Oriental, deben realizar su solicitud. Frente al tema de los recursos del fondo de la unidad, efectivamente el fondo cuenta con unos recursos y con un banco de predios para realizar el proceso de compensaciones. Pero aclararle a las víctimas que la ley de restitución de tierras y el proceso de restitución de tierra no es un proceso para monetizar las tierras, ni para que se le paguen las tierras. El espíritu de la ley es la restitución como tal. Y solamente en casos especialísimos y muy pocos se procederá al pago en dinero de las mismas. Luis Fernando, gracias. Fernando, de nuevo, gracias. Gerardo, Luis Fernando no, Gerardo. Gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Esto es Información de Servicios, esto es Noticias Telemedellín. El próximo jueves, en nuestra sección de víctimas y restitución de tierras, estaremos hablando del acompañamiento a las víctimas en la inversión adecuada de los recursos de la indemnización. A las 7:25 tendremos una nueva emisión de noticias. Hasta entonces, quédense con la programación de nuestro canal. Feliz tarde.